Gracias por permanecer en sintonía. Cada año crece el número de personas que quieren someterse a una operación de cirugía estética, pero sobre todo una rinoplastia. En este segmento nos acompaña el doctor José Medina, cirujano plástico, para contarnos todos los detalles de este procedimiento. Feliz mañana, bienvenido. Buenos días a todos los televidentes. Gracias, Claudia, por la invitación y al programa. Vamos a hablar sobre este procedimiento y es que, bueno, las cirugías y todos los avances van cada día en aumento y personas que quieren someterse también a este procedimiento. Pero actualmente, ¿en qué consiste la rinoplastia, doctor? La rinoplastia es un procedimiento quirúrgico el cual se encarga tanto la parte estética, la parte que ve las personas todos los días, como la parte funcional. Es muy importante que el paciente que vaya a la consulta sepa que se le va a realizar una cirugía estética donde va a cambiar totalmente su área facial, porque en ocasiones el paciente puede llegar y te puede decir: a mí no me gusta la punta nasal, sí, no me gusta el dorso nasal. Generalmente esos son los motivos de consulta más comunes, pero el paciente no se da cuenta que está respirando mal. Entonces se preocupa por la parte estética. La parte estética, y nosotros nos preocupamos de las dos cosas. Por eso el cirujano plástico también trabaja en conjunto con el otorrinolaringólogo. ¿Por qué? Porque realizamos y vemos el examen físico al paciente durante toda la consulta y le enviamos una tomografía de senos paranasales. ¿Para qué? Porque vamos a diagnosticar si tiene hipertrofia de cornetes, si tiene septum desviado, y eso se va a corregir en la cirugía. Se hace primero la parte funcional, que la realiza el otorrinolaringólogo, y posteriormente la parte estética, que la realiza el cirujano plástico. ¿A partir de qué edad, doctor, es recomendado este procedimiento, en este caso una rinoplastia? ¿Por qué pregunto esto? Porque bueno, las redes sociales influyen muchísimo y vemos a los jóvenes que quieren cumplir ya los 18 y están pensando en una rinoplastia. Ok. Estos pacientes hay que separarlos. ¿Por qué? Porque si hablamos de un paciente sano, tenemos que irnos al desarrollo embriológico. En mujeres, el desarrollo embriológico del 90%, que es el porcentaje ya cuando tú te puedes realizar una rinoplastia, es alrededor del 90%, y las edades va de 13 a 14 años. Pero cuando vamos al sexo masculino, se habla de 14 a 15 años. ¿Por qué tenemos que separar al paciente? Porque a esta edad, un paciente normal ya lo podemos operar, pero también nos van a llegar pacientes, por ejemplo, con patologías congénitas como labio o paladar hendido, un paciente que fue operado con la niñez, pero tiene secuelas de este problema. Entonces esos pacientes no necesariamente llegar a la edad de los 13 o 14 años que es mujer, o 15 o 14 o 15 años que es el hombre, y ya estos pacientes los podemos operar antes de tiempo. Todo va a depender de separar de si el paciente es sano o no es sano. Okay. O tuvo alguna patología cuando joven que conlleva a que no se siente cómodo con el aspecto de su nariz. ¿Cómo es el procedimiento de aquella persona que quiere someterse a una rinoplastia? ¿Cuáles son esos puntos en específicos que debe cumplir? Primero que todo, ir a la consulta. Tenemos que evaluarlo en la consulta. Muchos pacientes, porque está ahorita mucho en boga la red social, se van directamente: doctor, miren, ¿cuánto sale una rinoplastia, por ejemplo? No, tienes que acudir a la consulta porque yo te tengo que examinar. Tenemos que examinar, como ya lo dije previamente, la parte funcional y la parte estética, y discutir con el paciente qué es lo que no le agrada, porque tampoco el cirujano plástico puede no conocer al paciente. Nada más hablamos por la red social y cuando llego ni siquiera hola o los buenos días, que te gusta, que no te gusta, sino que entra directamente al quirófano. No, y no llegan: doctor, yo quiero esta nariz que la tiene fulanito artista. Exactamente, porque por ejemplo, muchas personas dicen, o hablamos a alguien famoso, por ejemplo Michael Jackson, que su nariz fue famosísima, total. Y muchos pensamos como cirujanos plásticos que no era una nariz bonita. ¿Por qué? Porque tenía falsas expectativas. Si tenemos un paciente, por ejemplo, un platirrino, un lectorrino, porque eso va a depender de la característica de la nariz, que llega, o una nariz negroide, por ejemplo, es una nariz ancha, gruesa, grande, pero generalmente ese tipo de persona tiene la cara también ancha y grande. Entonces tenemos que adaptar la nariz a esa cara. Generalmente esos pacientes piensan o llegan que tienen que tener una nariz, por ejemplo, griega, que es una nariz un poco más larga y puntiaguda. O la famosa respingada. Exactamente. Entonces, generalmente esos pacientes tienen una falsa expectativa, y eso es importante explicárselo en la consulta, porque
el paciente posteriormente que lo opera, si tú no le hablas eso, el paciente va a decir que tú hiciste un mal trabajo, que no hiciste una cirugía adecuada. Entonces, ¿qué pasa en lo nuevo con la rinoplastia? Anteriormente estos tipos de pacientes lo que hacía era resecar mucho cartílago o extraer mucha cantidad de tejido para poder llegar a esto, pero esto conlleva muchas complicaciones. ¿Qué es la actualidad? En la actualidad utilizamos en estos pacientes, nos podemos ayudar con diferentes tipos de cartílagos que tenemos en el cuerpo. La oreja, cartílago costal, y en ocasiones cuando ya estos pacientes, o cartílago del septum, que es el más común, pero generalmente cuando vienen estos pacientes por una rinoplastia secundaria, porque no se sintieron satisfechos con la primera rinoplastia, ya no tenemos septum, entonces tenemos que utilizar otras áreas del cuerpo para poder hacer estructura. Estos pacientes que tienen las narices muy gruesas o las narices anchas o alas nasales, tenemos que darle estructura a la nariz para que sepa, o para que se conllevara esto, que sea adecuado a su aspecto facial. Claro, y va a depender también de todas esas, porque a veces queremos una nariz muy perfilada, pero ya va, porque no va contigo. Claro. A ver, posterior a la cirugía, ¿cuáles son esos cuidados que debe tener el paciente que se sometió a ese procedimiento? Primero que todo, importante. Anteriormente se colocaban como cotonetes o gasas que obstruían toda la vía nasal y entonces el paciente se le hacía muy incómodo. Sí, para comer. En la actualidad existen los splints. ¿Qué se hacen los splints? Se colocan dentro de los conductos nasales y te va a permitir primero mantener el septum centrado y te va a permitir respirar, ¿ok? Ya en la actualidad algunos cirujanos plásticos lo utilizan. En la actualidad lo que está en boga es no usarlo porque primero es incómodo para el paciente. Segundo, todos los días el paciente tiene que hacerse lavados nasales posteriormente a la cirugía para que no se acumulen esos coágulos, para mantener la nariz limpia. Y también posteriormente a la cirugía colocamos adhesivos, no solamente en la nariz, colocamos adhesivos a nivel de la frente, a nivel del mentón, a nivel de los párpados inferiores, porque son áreas de traumatismo donde se forman esos coagulitos o se forman esos moraditos que el paciente no le gusta. Entonces con esta compresión disminuimos este tipo de aspecto, que es algo que no le gusta al paciente, porque piensa que fue una complicación. No, esto es común en la rinoplastia porque hacemos algo que se llama osteotomía. Entonces en esta osteotomía que hacemos se van a marcar esos moraditos. ¿Qué otro cuidado puede tener el paciente? No golpearse, dormir semisentado, explicarle que también va a sentir el sabor a la sangre, porque va a haber un goteo posterior si queda algo drenando posteriormente a la cirugía, porque trabajamos dentro de la nariz. Entonces no solamente el líquido va a salir por la parte frontal, sino va a ir a la vía también posterior. ¿El reposo tiende su duración? Mira, el reposo generalmente en estos pacientes, ya el paciente a los 7 días, él puede tener su actividad normal. Claro, en el trabajo, no hacer fuerza, porque esa actividad física generalmente se recomienda posteriormente a los 21 días. Posteriormente a los 21 días ya el paciente, cuando ya todo eso está relativamente cicatrizado, que no va a haber resangrado, posteriormente a algún esfuerzo físico, ya el paciente puede comenzar con cardiovascular, pero no hacer pesas, como por ejemplo. La nariz no duele. La nariz no molesta poco, no es como otras cirugías plásticas que tienden a ser un poco incómodas, pero ahorita hay muchas cosas que te van a disminuir el dolor. Lo molestoso sí es que le dejamos a un paciente con una férula nasal. Esto generalmente se retira al 7º día, podemos llevarlo al 10º día, todo vamos a depender porque el paciente lo vamos a ver al día siguiente de la cirugía, lo citamos al 7º día y posteriormente a los 15 días y le hacemos un seguimiento total hasta el año, porque va a depender si hacemos un abordaje abierto o un abordaje cerrado. Cuando hablamos de abordaje cerrado, la recuperación total, o se dice, mira, esta va a ser tu nariz a los 6 meses. Porque eso es lo primero que uno piensa. Sí. Los resultados, ante cualquier procedimiento, ¿cuándo yo voy a ver los resultados, doctor? Si es una rinoplastia cerrada, que no abrimos acá en esta área donde dice el área de la columela, es generalmente el resultado final de los 6 meses. Cuando hacemos una rinoplastia abierta, porque hacemos mucha más disección, va a haber mucho proceso cicatrizal, el resultado es totalmente al año.
Excelente, maravilloso. Gracias por acompañarnos, doctor. Y sin duda este procedimiento ha evolucionado Sí. A través del tiempo, y a veces nos dejamos llevar por experiencias de los demás, de que bueno, yo cuando me operé la nariz en aquel tiempo, entonces uno como que crea ese miedo ahí, pero siempre debemos seguir de la mano de los especialistas, quienes además en sus redes sociales tienen ahí contenido valioso para nosotros poder guiar del trabajo que han venido Correcto. realizando. Gracias por estar con nosotros, José Medina, cirujano plástico. Por favor, tus puntos de contacto. Me pueden contactar por Instagram, dr.josemedina, y me pueden contactar también por mi número telefónico 0412-615-8150. Amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Para mí fue un gran placer, en compañía de nuestro equipo técnico y de producción, llevar hasta sus hogares información en materia de salud. Recuerda que si tiene algún tema que le gustaría que conversáramos aquí con los especialistas, lo puede enviar a través de nuestros puntos de contacto 0414-187-9364, y también nos puede encontrar en Instagram como @salud y algo más. Pisoy. Nos despedimos por el día de hoy, pero nos vemos Dios mediante en otro programa de salud y algo más. Cara de la televisión venezolana.